Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Rosero, soy artista visual y director de Casa Tinta y en este momento, gracias a IDARTES y la Cámara Colombiana del Libro, vamos a hacer un taller de dibujo básico donde les voy a mostrar herramientas y soportes y vamos a dibujar una figura de terracota que pueden encontrar en el Museo del Oro de Bogotá. Entonces los invito a que me acompañen. Bueno, lo primero que van a poder encontrar en el mundo del dibujo y lo más sencillo y lo más básico son los lápices. Lápices compuestos por grafito y un poquito de arcilla. La diferencia entre el grafito y la arcilla es lo que hace que los lápices tengan distintas durezas. Entonces van a encontrar en los lápices un extremo hacia el H y un extremo hacia el B. El H significa duro. Los intermedios, que son el F y el HB, pues están en la gama media. Y los Bs significa blando. Cuando un lápiz es duro, va a dar una línea un poco más definida y más grisácea, más clarita. Y cuando un lápiz es B, va a dar una línea un poco más aterciopelada y más oscura. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta con los lápices. Evidentemente, como estamos en una especie de taller de dibujo básico, pues la explicación por ahora esta es la más sencilla y más superficial que hay. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen muchos tipos de lápices, ¿no? Están los lápices de grafito envueltos en madera que conocemos usualmente, que son los típicos amarillos. Están los lápices de mina de grafito, por ejemplo estos, que tienen una mina de 2 milímetros. Y están los lápices que es un grafito completo. Esto es un poco para que vean las grandes cantidades de lápices posibles que hay. Ahora, lo que sigue es que van a empezar a entender cómo se utiliza esta gama. La idea es utilizar todos los lápices, por eso ustedes van a ver que aquí tengo un montón de distintos lápices que no son solamente todos alargados y todos completamente nuevos, sino que en realidad los uso mucho y los he gastado un montón. La idea es utilizarlos todos, ¿listo? Eso es lo que les voy a proponer cada vez que tengan una cajita de lápiz. Utilicen por lo menos unos 4 diferentes. Bueno, pueden conseguirlos en cualquier papelería. Esto que ven acá es un extensor. El extensor sirve para agarrar los lápices pequeñitos cuando ya se nos están acabando y ponerlos en este extensor para que nos dé todavía una durabilidad mayor y no nos afecte la mano. ¿Listo? Entonces, por ahora es lo que vamos a utilizar, lápices de grafito. ¿Qué es otra cosa que hay que tener en cuenta? Y voy a poner aquí una hoja en blanco para que lo podamos ver muy claramente, ¿sí? Los borradores. Aquí les estoy poniendo 2 tipos de borradores. Uno es el borrador de miga de pan y otro es el borrador que se llama limpiatipos. Entonces voy a hacer aquí unas breves líneas con lápiz para que veamos la diferencia entre el uso de borradores. Cuando utilizan el borrador de miga de pan, evidentemente pues borra de manera muy fuerte, pero genera estas como boronitas. Entonces eso hace que uno tenga que quitarlas. Y al quitarlas probablemente arrastren la línea del lápiz. Cuando utilizan un borrador que es un limpiatipos, que parece una plastilina, viene en varios colores, azul, rojo y negro, y otros más, y la forma en que lo limpian es estirándolo como estoy haciendo en este momento con mis dedos y borran sobre el papel. Van a lograr un buen borrado también, pero no va a producir esas boronitas. Entonces esa es la diferencia entre estos 2 borradores. ¿Cuáles son los pros y los contras? El pro de este es que si ustedes lo tajan con un bisturí o con un cortador, van a lograr una punta muy fina para sacar detalles. Lo veremos más adelante con el dibujo. Y el contra de este pues es las boronas que genera. El pro de este es que no genera las boronas y el contra es que no pueden generar puntas finas, porque si las generan, por ejemplo yo la estoy haciendo aquí con mis dedos y tratan de borrar, la punta de una vez se va a dañar. Por eso es importante tener los 2 porque les van a dar 2 opciones diferentes. Con esto ya podemos arrancar a dibujar. Lo que sigue que hay que empezar a hablar es sobre los soportes. Los soportes en realidad son los soportes bidimensionales, que son los papeles. Hay muchísimos tipos de papeles, no los voy a explicar todos, voy a explicar simplemente los que vamos a usar. Obviamente quiero decir y quiero aclarar que hay por lo menos 20 tipos de papeles que se usan para dibujar, más papeles que están hechos en algodón que también sirven para el mismo fin.
Entonces, el primer papel que vamos a usar es un papel que pueden conseguir en cualquier lado, es un papel de impresora, ¿sí? El Bond, famoso papel Bond. No tiene nada de especial, simplemente es para poder hacer los primeros rayones y los bocetos. Por eso es importante que tengan esto, lo pueden conseguir obviamente en cualquier papelería. El otro papel que van a usar es un papel que se llama Durex. Ese también se consigue en cualquier papelería y es un papel que es ligeramente cremita. Aquí se puede leer papel Durex de 190 gramos. Entonces aquí ya pueden ver algunas rayas que tengo en estos papeles que he hecho en distintos talleres y en distintos procesos propios, que sirve muy bien para tintas y para lápices. Consíganse un papel Durex de esta forma y con ello seguramente van a lograr un muy buen resultado. Otro papel que también pueden utilizar es un papel un poquito más fino, que es el papel Canson, ¿sí? Ese también lo consiguen en cualquier papelería. Aquí está el papel Canson. Y es un papel un poquito más blanco y también les sirve muy bien para el trabajo en grafito. Los papeles es importante que sean un poquito más de 150 gramos, en este caso es de 260 y el Durex anterior era de 190. El Bond normalmente es de 90 gramos. Entonces al principio vamos a usar Bond y para hacer la imagen final pueden usar tanto el Durex como el Canson. Eso dependerá pues de lo que hayan encontrado. Si no encuentran más papeles que el Bond, pueden igual trabajar sobre el Bond y también van a lograr muy buenos resultados. Lo importante es que tengan todo listo y todo ordenado en su mesa de trabajo para que empecemos a dibujar. Vamos a hacer las primeras aproximaciones técnicas con los lápices de grafito. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio que les recomiendo que hagan completo antes de que continuemos? Y es entender cómo utilizar estos lápices. ¿Listo? Voy a utilizar el 4B para efectos de la cámara para que se pueda ver lo que estoy haciendo. Lo primero es que vamos a trabajar siempre líneas separadas, de esta manera. Uno normalmente cuando hace trazos de lápices lo que hace es un zigzagueo, cuando trata de llenar alguna superficie. Pero la idea es que trabajemos líneas separadas. Digamos que esta es la forma en donde se pueden lograr efectos más finos. Con líneas separadas, las pongo aquí grandes para que puedan ver en la cámara, pero la idea es que en el papel traten de hacerlas lo más cercanas unas a otras. Lo que sucede es que sí es importante que sean líneas y no sean zigzagueos. Fíjense que aquí, a medida que voy haciendo el plano, pues se va haciendo más homogéneo a medida que voy acercando las líneas. La idea es que lo hagan de la mejor forma posible, respiren muy bien, estén muy tranquilos y tranquilas, pongan buena música como la que estamos oyendo en este momento y que puedan además trabajar tranquilamente en un espacio donde no los molesten y donde puedan hacer este proceso. Este es el primer ejercicio, hacer líneas e irlas juntando de tal manera que el plano les quede lo más homogéneo posible. El segundo ejercicio consiste en empezar a tramar. Ya les explico en qué consiste esto. Voy a terminar este plano acá, un poco para que vean. Chévere que hagan esto como si fuera como en el jardín, que uno lo ponían a hacer muchas planas. Hagan unas planas de líneas completamente juntas para que el plano quede lo más como abierto y más homogéneo posible. Voy a utilizar el extensor que les dije para ponerlo en este lápiz y poder extender un poco más el lápiz. Y vamos a hacer ahora la parte de tramas. ¿Cómo son las tramas? Pues crean una superficie con líneas separadas, que estoy haciendo nuevamente muy grandes y separadas para efectos de la cámara, y van a empezar a tramarlo. ¿Cómo lo traman? El mismo grupo de líneas lo ponen con una inclinación de unos 10 o 12 grados, o no sé cuántos grados son acá realmente, y con eso hacen una trama. Esta es una trama de 2 líneas. Si le ponen otra más, que también inclinan, es una trama de 3 líneas. Entonces, para retomar, el primer grupo de líneas es vertical en este caso, como pueden ver aquí en mi dibujo. Entonces, este es el primer grupo de líneas, voy a hacerlo acá, vertical. El segundo grupo de líneas está ligeramente inclinado. Y es la segunda trama. Y el tercer grupo de líneas está un poquito más inclinado. Pueden realmente ustedes continuar las líneas siempre en orden, lo mejor. Pueden hacer todas las manecillas del reloj si quieren,
para hacer la trama completa. Aquí solamente les puse 3 opciones. Ahora, si hacen esto junto, es decir, una línea junto a la otra, fíjense que hago la misma superficie que ya deben ser expertas en hacer y le ponen una trama de una línea, como les expliqué en la parte superior, y después otra trama. Entonces van a darse cuenta que el plano empieza a ser homogéneo. Esto es muy importante porque esto nos va a servir para hacer el dibujo. Nuevamente, una plana entera como en el jardín de este tipo de cosas hasta que la controlen. ¿Y qué es importante? Que cambien de lápiz también. Yo en este momento estuve trabajando con un 3B, ahora voy a trabajar con un H. Fíjense que con el H las líneas me salen mucho más claritas. Probablemente en la cámara no se vea bien, precisamente porque las líneas son demasiado claras. Porque los H, como saben, son lápices duros, por lo tanto no es tan sencillo que queden completamente oscuros. Aquí estoy haciendo un poquito más de presión para que puedan notar la diferencia y estoy aquí tramando hacia el otro lado. No necesariamente tienen que tramar en favor de las manecillas de reloj, pueden hacerlo en contra de las manecillas de reloj, ¿sí? Entonces fíjense que aquí metí 3 tramas, voy a meter 4 tramas. Y con 4 tramas también tenemos una superficie homogénea. Esta es la idea del control de trama para que logren una superficie homogénea. ¿Y cuál es el último ejercicio ya para que practiquen? Les recomiendo que mientras hagan esto, paren el video, háganlo, contrólenlo y después vayan pasando y evolucionando los ejercicios. Nuevamente le voy a utilizar el lápiz más oscuro para efectos de la cámara. Entonces, el siguiente ejercicio consiste en empezar a hacer la trama, como ya la conocen, hacia un lado y hacia el otro, en favor o en contra de las manecillas de reloj, pero van a empezar a presionar en uno de los dos lados para crear lo que se llama un degradado. Entonces, esto aquí ya lo hice para recordarles cómo continuar, pero en este momento vamos a hacerlo ya presionando. Fíjense que voy a empezar a presionar hacia un lado y crear una superficie un poco más oscura. Cuando mando la trama también la pongo suavecito y a medida que me acerco al lado oscuro pues voy presionando. Y nuevamente cuando empiezo con la siguiente trama empiezo suavecito y empiezo a presionar en el lado oscuro. De tal forma en que crean un degradado que en este caso se oscurece hacia el lado derecho. Si ustedes hacen esto con un 3H, por ejemplo, sucede de la misma forma, ¿no? Pueden en este caso empezar fuerte. Aquí estoy empezando presionando muy fuerte. Y a medida que me voy yendo hacia el lado derecho, voy soltando. Lo mismo con la trama. Voy presionando fuerte. Y a medida que voy hacia el lado derecho, voy soltando. Y así. Entonces aquí está hacia el otro lado. Por ahora con un 3H. ¿Cómo pueden mezclar los lápices en este caso? Pueden empezar, por ejemplo, con un 4B, que es el que tengo acá. Empiezan muy fuerte y a medida que van avanzando van dejando espacios. Y cambian al siguiente lápiz, que es un 3B, que ya está bien chiquitito. Y empiezan desde adentro y van abriendo nuevamente espacios. La idea de los degradados es que se sienta el degradado. Entonces, si ven que, por ejemplo, hay un hueco o se siente una especie de plano tonal, puedan con el lápiz ir arreglando los espacios que van viendo. Voy a pasar ahora a un B. Nuevamente desde adentro presiono y voy sacando. Entonces, fíjense que esta es una trama más compuesta por varios lápices. Voy a pasar al F. El F es un lápiz medio, fine significa, el B significa bold y el H hard. Está en inglés y por eso es duro, intermedios y suaves. Entonces aquí con el F estoy haciendo la trama compuesta con varios lápices y voy a pasar al 2H ya para finalizar esta tramita. También empiezo desde adentro y voy extendiendo los lápices. Una vez hagan esto, fíjense que está compuesto con varios lápices, vuelven al primer lápiz, al 4B, y empiezan a hacerlo en trama, o sea, inclinando la línea. Fíjense que arrancamos vertical y ahora seguiría un poquito inclinado.
Entonces voy a inclinar un poco la línea presionando al principio fuerte y a medida que voy avanzando voy soltando la presión. El dibujo en general es un problema, bueno, es un problema intelectual que consiste en pensamiento, consiste en tener un preparado más o menos que uno quiere hacer o que quiere decir, y a nivel técnico tiene mucho que ver con cómo uno presiona la línea sobre el papel y esta genera distintos tipos de trazos y valores. Ya les explico un poco más en qué consisten los valores. Voy a terminar esta trama. Van cambiando de lápiz, evidentemente, a medida que van trabajando. Yo aquí estoy usando los que tengo. Ustedes pueden conseguir lápices una caja pequeña normalmente viene creo que del 4B al 2H y eso está perfecto. O los pueden conseguir por separados. Pueden conseguir el 4B, el 2B, el HB, el H y el 2H y ya con eso tienen suficiente. Yo aquí estoy pasando al H nuevamente. Fíjense que no estoy poniéndola toda perfecta, sino suficiente para que la trama me dé esta superficie. Entonces fíjense las opciones de trama que hay con un solo lápiz y compuesta. La compuesta evidentemente tiene mucha más tonalidad y es lo que les recomiendo un montón porque le da mucho valor a lo que están trabajando. Por último, para terminar los ejercicios de lápices, fíjense que es el primero para recordar, tiene que ver con hacer una superficie homogénea con líneas, no con zigzagueos. El segundo, una superficie homogénea con trama. Y el tercero, hacer degradados. Un degradado con un solo lápiz y un degradado compuesto. Esa es la diferencia de las cosas. Y por último, vamos a trabajar valores de línea, ¿listo? Los valores de línea son en general la presión del lápiz sobre el papel. Cuando yo presiono y suelto, fíjense que me está generando dos valores, el valor oscuro y el valor claro. Si yo hago una línea, voy presionando y soltando a medida que la trabajo, estoy creando líneas con valores diferentes. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tratar de hacer líneas zigzagueantes, en este caso como una culebra, pero presionar solamente en una de las zonas curvas. Fíjense que voy a hacerlo otra vez acá. En la parte curva presiono, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto. Este es el primer ejercicio básico de manejo de líneas. Vamos a continuar ahora a un ejercicio con formas. Bueno, ya que se han vuelto expertos y expertas en tramas, es importante que hagan estos ejercicios a medida que los voy explicando. Yo los estoy explicando rápido, evidentemente para el efecto de hacer todo este taller grabado, pero cada cosa que les estoy explicando, la idea es que la repitan y repitan una y otra vez hasta que la controlen. A medida que la controlen, van a llegar a mejores resultados. No es tanto llegar rápidamente y buscar cómo solucionar todo de manera afanada, sino que tratemos de hacer los ejercicios con calma, uno a uno. Cuando tengan todas esas planas, entonces van a poder pasar a esta siguiente sección, que es simplemente aplicar lo que aprendieron en la sección pasada, pero en una forma específica. ¿Listo? Taja lápiz, aquí tengo mi taja lápiz. Importante estar tajando constantemente el lápiz, de tal forma que les quede la punta muy fina y mantengan siempre el dibujo con la punta más adecuada. ¿Listo? Esto es un papel bond, fíjense que es un papel normalito, solamente para ensayar. ¿Listo? Ya vamos a pasar a un papel un poco más fino. Bueno, ¿cuál es la intención del manejo de formas? Van a hacer un árbol, ¿sí? Aquí yo lo estoy dibujando con mi 4B, un árbol cualquiera. Estoy aquí haciendo... Lo interesante y lo bonito de esto es que el árbol tenga formas irregulares, que no sea el árbol ideal, sino que tenga muchas formas irregulares. Entonces aquí estoy haciendo un árbol. Incluso le pueden hacer el huequito aquí de la rama. No es más que un árbol. Y este árbol lo vamos a tramar de tal forma que la base sea oscura y las copas o el follaje sea más clarito. Entonces vamos a arrancar y vamos a hacerlo solamente con dos lápices, con el H y con el 2B, y con el B, perdón. Entonces arrancamos, esta parte es clarita, arrancamos líneas. La idea de este ejercicio es que sepan cómo de alguna manera rellenar una forma. Y a medida que la van rellenando, pues se van dando cuenta que
tienen que controlar no solamente la velocidad, sino la extensión de las líneas según la forma que van rellenando, ¿no? Entonces, como a medida que va bajando, se va oscureciendo, tienen que también ir presionando con fuerza todas estas líneas. Aquí digamos que la perfección es muy, ¿cómo se diría? Como muy subjetiva. No tiene que todo ser perfecto, sino que tiene que dar la sensación correcta, más bien. Siempre les digo en las clases que hacemos aquí en Casa Tinta que el dibujo en realidad no es de bueno y de malo, sino de funciona o no funciona. En este caso lo único que necesitamos es que se sienta que a medida que va uno bajando en la imagen del árbol, la imagen se va oscureciendo, haciendo una trama, ¿no? Entonces fíjense que yo aquí ya mandé la primera y voy a mandar la segunda, que empieza nuevamente muy suavecito con este lápiz H, y a medida que baja pues empieza a volverse más duro. Siguiente trama, fíjense que ustedes pueden voltear el papel, no tienen que voltear la mano, no tienen que hacer como una postura que no funcione, sino simplemente ir volteando el papel para mantener la postura más cómoda para sus manos y para su cuerpo, que no se les vaya a dañar la espalda por andar dibujando. Entonces tengo la primera trama hecha con un H. Voy a pasar al B para hacer la segunda. Entonces, como saben, el B es más oscuro, entonces voy a empezar fuerte. Recuerden que la idea es que abajo se sienta más oscuro y arriba más clarito. Entonces voy aquí poniéndola poco a poco. Por último, en todo esto, lo que hay que hacer al final es ir acoplando las líneas para que el difuminado se sienta mejor, se vea mejor pues. Y ahí ya pueden poner una forma de tramar un poco más desordenada, no hay una estrategia, pero todo con pequeñas líneas como les indiqué al principio. Entonces fíjense que empieza el árbol a tener su forma. ¿Qué sigue después de esto? Hacer un bosque entero. Y con un bosque entero van a poder ya entender cómo trabajar las tramas y hacerlas e incluirlas dentro de formas. Entonces, antes de continuar a hacer el dibujo que les voy a proponer, van a terminar este ejercicio. ¿Listo? Es muy importante que lo hagan inicialmente así, para que ya lo controlen, lo tengan en sus mentes y en sus manos muy figurado y después podamos trabajar con lo que sigue. Muy bien, lo que sigue ahora es un ejercicio de dibujo. Ya seguramente habrán hecho estos ejercicios previos que les expliqué. Importante nuevamente que entrenen y entrenen y entrenen. Y ahora les propongo como reto hacer un dibujo traído de imágenes que pueden conseguir fácilmente en el Museo del Oro de Bogotá. Entonces váyanse al Museo del Oro si quieren o búsquenlo por internet, busquen las imágenes de las estatuillas y toda la cantidad de cosas impresionantes hechas en oro por las culturas precolombinas, escojan una que les guste y dibújenla. Yo escogí una imagen que es una estatuilla en terracota, también hecha por culturas precolombinas, que tiene una forma muy particular y que me gustaría poder dibujar y traspasar al papel. Antes que nada, me gustaría también mostrar un poco lo importante de tener libretas de dibujo, ¿sí? Lo que les recomiendo con las libretas es que se consigan o se hagan una de papel bond o lo que les interese y en esas libretas empiecen a entrenar. Fíjense que las libretas que les estoy mostrando acá son libretas que tienen todo tipo de dibujos, no necesariamente dibujos que sean para un objetivo específico, sino solo para ensayar y ensayar y ensayar. Entre más libretas tengan, mejor. Y entre más libretas hagan, pues más están entrenando, ¿no? Pueden tener incluso libretas de papel negro, ¿sí? Y trabajar con colores sobre papel negro.
Eso también les puede dar opciones diferentes e ir como cada vez más avanzando en todo lo que quieran explorar con las libretas. Esto les va a ayudar a entender. El dibujo es un problema de entendimiento, de aquello que están dibujando y de pensamiento, de aquello que tratan de comprender a través de los trazos. Y las libretas son una forma de ir como entendiendo y aprendiendo sobre cada uno de los fenómenos, situaciones, personajes, seres, animales, flora, etcétera, como pueden darse cuenta. Tengo un montón de libretas que he ido haciendo durante toda mi vida y que cada vez que acabo señalo la fecha en que la acabé. En este caso la terminé el 7 de agosto de 2016. Es una libreta de 2016. Aquí pueden ver un montón más. ¿Sí? Muchos artistas tienen libretas de todo tipo y también chévere que ustedes les digan a veces como, oiga, muéstreme la libreta que está haciendo en este momento, porque a veces pueden encontrarse cosas muy llamativas. Entonces esto es muy importante que lo guarden y que lo utilicen para hacer otro tipo de entrenamientos, de dibujo anatómico, de lápices, de flora, en fin, pueden encontrar todo tipo de posibilidades con las libretas y todo tipo de juegos, ¿no? Pueden incluso en las libretas empezar a trabajar en color o a trabajar anatomía, pero estaba pensando que también pueden hacer algo de collage. Fíjense que esta libreta es una libreta que tiene recortes, ¿sí? Y lo he trabajado de esta manera para ir entendiendo la imagen desde distintos puntos, no solamente en lápiz sobre papel. Evidentemente este taller es solamente de lápiz de papel, pero les quería mostrar otras opciones antes de continuar. Finalizada en octubre de 2018. Y bueno, entonces ya tengo mi papel, como les dije, este es un Canson, pueden buscar un Durex también, y es muy importante, bueno, saber qué van a dibujar. Ya tengo el referente que les dije, que era esta estatua de terracota, traída del Museo del Oro. En el Museo del Oro pueden encontrar un montón de formas súper bacanas, muy divertidas además, muy llamativas, que seguramente les servirán de referente y que a veces les pueden dar incluso ideas de construcción de personajes. Entonces por eso creo que es una buena idea tener esa posibilidad de utilizarlo, y además que está al acceso y al alcance de todos nosotros, por eso es chévere que lo utilicen. Lo siguiente es que van a usar una hojita, en este caso una hoja de Bond, como para apoyar la mano, ¿sí? Porque su mano pues suda normalmente y eso se transfiere al papel y eso tal vez dañe el dibujo. Entonces lo siguiente va a ser poner una base para su mano y con esa mano poder empezar a trabajar. Los lápices dispuestos, no se olviden que hay que irlos tajando, tener los borradores y todo listo. Y lo primero para empezar, ya después de haber hecho todos los entrenamientos, es hacer un boceto. Un boceto es una imagen muy básica y muy esquemática de qué es lo que van a dibujar. Yo, como voy a dibujar a mi personaje, tengo que primero bocetarlo. Por ahora no nos va a importar, esto es dibujo más básico, entonces no nos va a importar que quede exactamente igual ni que las proporciones sean las más correctas. Lo que nos va a importar es hacerlo, que se parezca y que además tenga algún tipo de trabajo de luces y sombras a partir de los ejercicios que ya les enseñé. El boceto lo hacemos normalmente con lápices duros o lápices intermedios para que con el lápiz blando no quede todo demasiado oscuro. Entonces voy a empezar con mi personaje general, que el personaje se podría encajar. Siempre cuando vayan a dibujar algo traten de encajarlo en una figura geométrica. En mi caso es una figura rectangular, ¿sí? Por acá hasta aquí llegan las piernas, por acá empieza la cabeza y por acá sale esas cositas que tiene en la parte de atrás, que son como para poder meter los dedos allí. Entonces, en esta, que todavía se debe estar viendo muy clarito, eso lo tengo muy claro, porque la idea es que vayan trabajando poco a poco, escalando el tono, que no empiece todo oscuro, sino que empecemos muy clarito para ir poco a poco armando nuestro personaje. El personaje es ligeramente simétrico, entonces voy a hacer una línea intermedia y voy a plantear la cabeza, que tiene una formita como de nuez, y aquí la tengo ya planteada, la cabeza de mi personaje. Por acá está el pelo, un ojo por el lado de acá, otro ojo por el lado de acá, la nariz y la boca. Todavía no hemos hecho mucho más. Las orejas sobresalen hacia los lados.
Vienen los hombros que salen desde la mitad de las orejas en la imagen. Y de ahí salen los bracitos que tienen una forma muy particular. Es como si el personaje estuviera haciendo un gesto con los bracitos. El cuerpo, que acaba más o menos por acá. Y el gesto de estar como en cuclillas para finalizar. Aquí un poco estas dos formas que salen y esta especie de anillo que sale en la parte de atrás. Entonces fíjense, voy a tratar de ponerlo un poquito más fuerte. Una vez ya tienen más o menos la idea del boceto, ya pueden empezar a trabajarlo un poquito más oscurito para que vayan viendo qué es lo que van a hacer. Entonces en este caso voy a simplemente repasar. Fíjense que el asunto no es de repasar y repasar las líneas, de hecho entre menos líneas hagan mejor. La idea es que sean muy económicos con la manera en que están trabajando las líneas, que no les salgan demasiadas líneas, porque entre más trabajen sobre el papel, más cansan el papel. Y la idea es que el papel no se canse de ustedes, sino que puedan terminar su imagen tranquilamente. Pueden ir volteando el papel a medida que van trabajando, no tiene que ver con mantener ninguna postura, sino que sea lo mejor para su comodidad. Yo aquí estoy haciendo, en este caso, las manos, alcanzo a ver algunos dedos. Ya vamos a explicar un poco en qué consiste y cómo se hace en el asunto de las sombras, pero por ahora yo aquí estoy trabajando con estas. Voy aquí a poner esta forma y esta forma que sale de hecho un poquito más arriba, lo había hecho mal en el boceto, igual lo voy a corregir. Y el anillo que hay en la parte de atrás sale como desde acá, vuelve y entra, y el siguiente vuelve y entra. Cuerpo, ya lo vimos, la pierna y la postura clásica de cuclillas. Entonces fíjense que en este momento tenemos ya el personaje bocetado, tenemos más o menos la idea de dónde van las partes de la cara, dónde van los ojos, que son unos ojos súper divertidos. Sabemos que hay en el pelo hay un centro y hacia los lados empiezan a salir unas formas que son más que todo geométricas, entonces se las pueden ir ubicando un poco pues en relación a lo que estoy viendo en la imagen. Pueden agarrar esta misma imagen y hacerla ustedes evidentemente, pero si quieren buscar otra, ya saben que más o menos así se empieza, entonces pueden intentarlo y van mostrando, ¿sí? Lo pueden subir a sus redes, de hecho, si quieren, y taguearnos acá para ir viendo más o menos su proceso, e ir viendo ese trabajo y ese avance. Por ahora yo estoy planteando solamente la parte más estructural del personaje. Lo que sigue en este punto y en este proceso es empezar a señalar luces y sombras, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de poner luces y sombras sobre nuestro personaje, y para eso les voy a explicar directamente aquí en nuestro boceto cómo vamos a ir poniendo esto. Voy a utilizar lápiz B y poco a poco vamos a plantearlo. Fíjense que en el personaje las luces golpean en distintos puntos, golpean en la cabeza, golpean en parte del rostro, en las orejas, en las cosas que tiene atrás, en los hombros y en las rodillas y los pies. Eso es la luz. La sombra está en la parte inferior de la cara, debajo del pelo, en el resto del cuerpo y en las piernas. Entonces por ahora vamos a poner las sombras y voy a empezar de izquierda a derecha. Entonces fíjense que una de las sombras se encuentra en esta zona, entonces voy a irla planteando como las tramas que ya les enseñé. Otra parte de la sombra viene en la oreja. Las tramas generalmente no tienen que ser en línea recta, pueden ser tramas con líneas curvas para dar un poquito de sensación de profundidad. Y ahora voy a empezar a hacer esta sombra que sucede en el brazo, por ejemplo. Y es que el brazo pues tiene unas tramitas curvas, esto no es recto, es curvo, ligeramente curvo pues, que por ahora es para señalar la sombra, no es tanto para plantearla perfectamente, pero sí para señalar dónde cae la sombra.
Entonces por eso en este momento estoy poniendo, fíjense que entre los dedos hay sombra, pero alcanzan a verse algunas zonas de luz. Y aquí voy planteándola así. En el cuerpo la sombra es general, entonces vamos a plantearla y viene debajo del rostro, entonces vamos a plantearla de manera general. ¿Se acuerdan cómo rellenaron los árboles? Más o menos de la misma forma, solo que en este caso lo voy a plantear así general y voy a plantearla con una ligera curvatura. Lo siguiente van a ser las piernas, de la misma manera que hice cuerpo. No olviden el otro lado del cuerpo, en este caso el otro brazo y parte de las manitas, por ahora señalándola. Fíjense que debajo, en la zona inferior del rostro, también hay una sombra. Entonces vamos a plantearla. Voy a primero más o menos poner cómo va. Es como si tuviera una barba, solo que es sombra. Entonces voy a plantearla. En este caso, curva. Y debajo del pelo también hay una línea de sombra muy fuerte. Y se empieza a plantear otra que se introduce en el rostro. En los laterales del rostro se ve ligeramente una sombra también. Fíjense que la estoy planteando con líneas. Dentro de la oreja derecha, no se nos olvide. Y en la parte inferior de ese anillo de su espalda y de las figuras que salen de los laterales. Hay una sombra muy importante que obviamente la he visto, que es esa sombra triangular, que es la proyección de la cabeza sobre el cuerpo. Este es el momento para plantearla. La señalo muy suavemente con el lápiz para saber cómo va. También debajo de la pierna hay una. Y una vez señalada, fíjense que llega como hasta casi que hasta el centro del cuerpo. Una vez señalada la planteo nuevamente, solo que un poquito más oscura, siguiendo la trama que tengo en la parte inferior. Ya oscureceremos esto un poco más. Por ahora la plantearemos de esta forma. Una vez tienen todas estas sombras que ya están finalizadas, o el planteamiento de sombras, vamos a pasar a la siguiente parte, que es empezar a detallar. Y la idea con empezar a detallar es que van a empezar a surgir los contrastes y las formas finales y las texturas para que nuestro personaje adquiera toda la profundidad necesaria. Muy bien, ahora vamos a empezar a finalizar a nuestro personaje. Para eso, ya la idea es empezar a utilizar todos los lápices que podamos o los que tengamos a la mano para generar las partes más grisáceas, para generar los contrastes y las sombras más fuertes. Hay que hacerlo de manera muy ordenada. Yo siempre trabajo de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y esto tiene una intención, porque si yo empezara a trabajar con esta parte de la pierna derecha y quisiera volver a trabajar esta zona, mi mano empezará a arrastrar lo que ya hice acá. Entonces, para que mantengamos siempre la calidad del dibujo, pues se va trabajando de esta manera, como estoy arrastrando el papel en este momento. Ya tenemos planteadas las sombras, ya sabemos más o menos cómo es nuestro personaje, entonces voy a ir a la parte del contraste más oscuro. Y para eso voy a utilizar el lápiz 3B. Si tienen un 2B también sirve, si tienen un 4B también sirve. No se olviden de tajarlo para ir aumentando el contraste. El 3B saben que es un lápiz duro, por lo tanto me va a dar un muy buen contraste que me va a ser suficiente para este proceso. Lo estoy poniendo aquí en el extensor y voy a empezar a trabajar, como ya saben, de arriba a abajo y izquierda a derecha. Primero con este objeto que se encuentra detrás de nuestro personaje. Entonces fíjense que la línea que va debajo, donde está la sombra, la hago un poquito más oscura, y la línea que tiene luz la hago un poquito más clara, y empiezo a hacer una ligera trama, en este caso de líneas cortas, porque si ustedes se fijan, el personaje tiene unas texturas que no son texturas homogéneas, entonces hay que mantener la textura, tratar de hacerlo lo mejor posible. Pueden cambiar a un F o un H para hacer la parte más clarita. Hay un ligero brillo ahí, entonces vamos a plantearlo. Y estoy haciendo líneas cortas. Con líneas cortas me refiero a que no hago una línea extensa, sino que empiezo a hacer este tipo de trabajo, como líneas punteadas, para generar este efecto.
voy a continuar con la oreja. Entonces acá hay una ligera sombra y en la oreja ya vieron cómo es la forma de la oreja, entonces lo que voy a hacer es empezar nuevamente a sombrear. Con la oreja no es tan complicado y con el F o con el lápiz H hacen ese pedacito de la oreja que no es del todo claro, sino que tiene una ligera oscuridad. Pasémonos al anillo de la parte superior. Entonces nuevamente planteamos la zona oscura del anillo. Líneas cortas. Y con el lápiz H o F o cualquier duro que tengan, hacen la texturita con pequeñas lineecitas. En este punto también hay que reforzar un poco el borde del anillo, que quedó como muy mordido cuando lo dibujé. Entonces la idea es que se vea bien. Y ahorita vamos a repasar por ahí. La idea es que hacemos un repaso final para solucionar detalles, pero por ahora vamos así. Ahora, esta zona izquierda de la cabeza. Ya planteé las líneas más o menos que tiene el pelo, entonces voy a empezar a plantear las sombras. Fíjense que en este momento lo estoy haciendo con mi lápiz F, puede hacerse nuevamente como les dije con el H, y la idea es que van a seguir esas líneas que ya acaban de hacer para crear unas zonas blancas y unas zonas oscuras, de tal manera que se sienta ese golpe de sombra que tiene la parte de la cabeza, que además no es homogénea. En la parte superior alcanza a verse un poquito más, en la parte inferior un poquito menos. Obviamente lo van haciendo a medida que van observando, ¿sí? E incluso pueden hacer ya de una vez el otro lado de la misma forma, ¿no? El golpe de luz va en el centro, entonces la simetría aquí nos juega a favor, porque no es tan complicado ir entendiendo este proceso cuando una figura pues es tan simétrica, ¿no? Y por eso pues escogí esta figura, que es sencilla, para que la hagamos todos y podamos ver resultados muy óptimos y muy rápidos. Ahora vamos, como estamos trabajando de este lado por ahora, no voy a plantear más la cara, me voy a ir al cuerpo, a este lado del cuerpo. Ya tenemos una base que hicimos con el lápiz en el boceto, entonces vamos a usar esa base para reforzar la sombra. Entonces, usando la trama, que ya les expliqué, con líneas cortas, van a empezar a tratar de plantear esas luces y esas sombras en esa dirección y con eso ir rescatando la tonalidad. Aquí pueden pasarse un lápiz un poquito más suave. En este caso pasé del 3B al B para que nos dé la posibilidad de poner algunos tonos no tan fuertes en la parte superior del hombro, que ustedes se fijan no es tan... Tiene luz, pero no significa que esté completamente iluminada, ¿no? Y estoy planteando una trama superior sobre esa zona para ir armando nuestro personaje. Entonces voy a en este momento hacer el brazo, nuevamente me paso al 3B, hago la parte inferior del brazo y con el B retomo esta sombrita que hay por acá. Hay un ligero halo de luz, muy sutil, en el borde del brazo. Es chévere que lo mantengan porque eso les va a dar el contexto del brazo. Aquí estoy haciendo los dedos. También tienen un ligero haz de luz ahí. Y ya una vez dibujado esto, pues completar la sombra como está planteada. Incluso la sombra de la cara alcanza a superponerse sobre el brazo y sobre las manos. Entonces aquí con el 3B estoy oscureciendo para dar un poquito más de contraste. Contraste es súper importante en dibujo, nos ayuda a dar la sensación de volumen también. Entonces aquí yo lo estoy planteando de esta forma. Y ahora vamos a ir a crear esa textura del cuerpo, ¿no? Fíjense que la textura del cuerpo del personaje es muy irregular.
no es una textura regular. También nos juega a favor porque nos hace poder plantear, por ejemplo, estas dos sombras que son como dos triángulos generadas por la luz que tiene el personaje en la parte superior. Seguramente tiene 3 focos de luz, uno fuerte y dos suaves. Y al tenerlo de esa manera, pues entonces genera unas sombras particulares, ¿no? Que estamos aquí tratando de trabajar. Fíjense que estoy haciendo líneas cortas y un poquito desordenadas, un poco para rescatar esa textura que tiene. Y ahorita vamos con el borrador a sacarla un poquito más. El borrador, les voy a hablar un poquito del borrador. El borrador no es para borrar. Suena un poco raro que se los diga, pero la idea del borrador es evitar borrar. No nos metamos en ese problema porque uno siente que puede borrar todo el tiempo y entonces eso hace que no se concentren en resolver el dibujo. Si hay algo que borrar, les recomiendo que sea lo último que hagan. No lo primero, no es que si ven que la embarraron, entonces vamos a borrar de una vez, no, háganlo de último. Fíjense que si hubiera hecho una línea mal en esta zona y la hubiera borrado, probablemente el papel se me hubiera cansado ahí. Cuando se cansa un papel es cuando se levantan las fibras y ya no reciben tan bien el lápiz. Y con las líneas que le puse ahorita, hubiera borrado cualquier tipo de línea suave que hubiese hecho, ¿no? Entonces aquí hice un paso por la textura del cuerpo. Creé un poquito las sombras que están en la parte, esas dobles sombras que generó por acá. Y ahora, con el lápiz 3B, pueden hacerlo con un 2B también o con un 4B, voy a hacer algunas texturitas para darle un poquito esa sensación de materia que tiene, ¿no? Bueno, voy a continuar entonces en este punto las piernas. Ya vieron que pude hacer aquí una partecita, pero la idea es que vamos a trabajarlas un poco más, porque las piernas también tienen una ligera textura. Entonces con líneas muy cortitas estoy haciendo esa ligera textura y dándole un poco de volumen en la rodilla y haciendo parte del pie. Que el pie está muy iluminado, alcanza medio a notarse los deditos en el lado de la izquierda, la pierna izquierda. Y mi parte inferior del personaje estoy todavía tratándola. Esta textura se va creando poco a poco a medida que van tramando, y van tramando en este caso de manera un poco más desordenada para dar la sensación o la textura del material del personaje. Y ahora nos vamos a ir al rostro. El rostro tiene unas zonas de sombra, aquí sigo trabajando con mi lápiz B, que si se fijan está moldeado con textura alrededor de los ojos y alrededor de la frente. A medida que uno se acerca al pelo es más oscuro. Recuerden lo de presionar y soltar. Entonces voy a presionar fuerte acá y voy soltando a medida que me voy acercando, por ejemplo, a el inicio de la nariz, con líneas cortas, y a medida que me acerco al pelo presiono y voy soltando para dar la sensación de sombra, ¿no? Como nuevamente la textura no es homogénea, entonces con líneas cortas van a poder dar esa sensación, pues. Y fíjense que todo lo estoy haciendo moldeándolo alrededor del rostro. No hago líneas rectas, sino líneas cortas, pero curvitas, ligeramente curvas. Que nos van a dar poco a poco esa sensación. La idea es crear la sensación de la materia, más que la materia misma. Con esa sensación pues ya tienen un montón avanzado. Tienen la cara un poco seria,
personaje muy serio. Pero a mí lo que me encanta de este personaje son sus ojos. Entonces vamos a hacerlos de una vez. Son ojos grandes, como de caricatura. Fíjense que aquí puse mal el ojo, entonces voy a plantearlo otra vez. Punto acá y el punto acá. Y ahorita lo reforzamos. Y en la parte inferior viene una textura oscura, porque es sombra, y un ligero brillo de rebote que viene seguramente del suelo y que le da una lucecita chiquita a la parte inferior de la boca. Entonces aquí voy repasando. Con el H, en este caso, se pueden plantear unas pequeñas texturitas. Recuerden, como el personaje no es homogéneo, entonces hay un montón de texturitas ahí que se ven, que sobresalen y que hay que rescatar. Y así el dibujo va emergiendo poco a poco. Entonces he planteado ya la segunda capa de sombras y lo que viene a continuación ya es empezar a reforzar a partir del contraste todas las líneas para que nuestro personaje pueda estar finalizado, que es lo que vamos a hacer en este momento. Como ya está planteado esta segunda parte de sombras y ya se ve y ya se perfila nuestro personaje, lo que sigue ahora es reforzar. Y vamos a reforzar poniendo acentos. Acentos es literalmente utilizar el lápiz más oscuro, en este caso el 4B, para poner zonas más oscuras y más negras, de tal manera que se generen contrastes y con eso hacer unos volúmenes que permitan darnos a entender bien el personaje. Lo que voy a hacer ahora es, a partir del lápiz, utilizarlo para crear contornos para que nuestro personaje emerja un poco más del papel y poner sombras para que el personaje tenga más volumen. Y vamos a empezar, como siempre hemos empezado, desde arriba, del lado izquierdo, hacia la derecha. Esto es la parte de detalle que más tiempo puede demorar, pero es la que le va a dar al dibujo toda la calidad posible. Entonces acá en la parte inferior de la cabeza ya hay que meter unos refuerzos, por eso estos son acentos más oscuros. Fíjense que ya lo hago con un poquito más de fuerza para que dé la sensación de que la cabeza tiene un borde. Por eso en este punto es importante tajar el lápiz para que dé la punta adecuada y nos dé el tono adecuado. También son pequeñas lineecitas. Y fíjense que poco a poco, a medida que hemos ido trabajando este dibujo, ha ido emergiendo. La intención era esa, que emergiera. Con los lápices he ido planteando cada uno de las líneas del pelo y el borde me permite dar un poquito de tonalidad. Entonces vamos de arriba a abajo, reforzando. Muy importante entender que la sombra que están viendo acá, que es muy fuerte, no significa que la hagan plana, no es que hagan
con toda la fuerza, sino que recuerden que hay que seguir la textura, es decir, que la sombra es una zona donde no hay luz, evidentemente, pero la textura se mantiene, por eso lo hice con líneas cortas. Ahora vamos a hacer la parte de los ojos, que es muy importante. Si ustedes se fijan, la parte superior de los ojos es oscura. Lo estoy haciendo aquí muy suavemente con el lápiz 3B, muy oscura, y la parte inferior es un poquito más clara, pero tiene un ligero acento en la zona baja del ojo. Y la punta del ojo tiene un golpe de luz que ya iremos rescatando. Bajo la nariz también hay una ligera oscuridad, pero ya la tonalidad que puse me da la opción de arrancar esa oscuridad. Y la boquita tiene una ligera zona de luz que vamos a plantear en este momento con el lápiz B. Darle un poquito más de textura a esa boca, ¿sí? Para que nos dé la sensación correcta. Entonces fíjense que ya está este rostro casi acabado. Y no se olviden que las entradas del pelo cuando las líneas del pelo caen generan como una especie de turupe, y eso hay que plantearlo también, y con el lápiz crear la sombra justo debajo de... No es una línea recta, mejor dicho, lo que pasa debajo del pelo. Entonces eso también tiene que notarse. Tal vez rescatar un poquito la sombra del pelo, reforzar esa sombra. Toda esta parte, que es la que les digo que es de detalle, es más refuerzo de líneas, de sombras, de texturas que hay que ir retomando. Y fíjense que ya en esta zona superior se siente el dibujo más finalizado. Ahora voy a ir a la zona inferior. Ya en este punto lo que vamos a hacer es poner acentos finales. Los acentos finales son tajar muy bien el lápiz de la mejor forma posible, que quede con una punta muy fina. En este caso lo pongo en mi extensor y me voy a las zonas donde creo que es necesario un acento. Por ejemplo, en el lado de la oreja derecha pongo mi acento. ¿Sí? Aquí se me rompió un poquito, no importa. En esta zona inferior de la oreja izquierda pongo el acento. En el lado del rostro, un acento. En el lado del rostro derecho también un acento. Tal vez en la parte justo inferior, debajo del rostro. Fíjense que estoy poniéndolo con mucha fuerza. Un acentico. Debajo del brazo, otro acento. Debajo del otro brazo, otro acento. Inclusive, creo que aguanta un acento en la parte, lo que sería la cola del personaje. Y en las zonas inferiores, tanto del anillo como del... Podemos plantearle una sombrita como si estuviera parado en algo. Yo sé que en el museo está suspendido, pero aquí le vamos a hacer una ligera sombra. Para que se sienta suspendido en algo. ¿Y para qué sirve el borrador? Pues entonces en este caso lo que vamos a hacer es con el limpiatipos ir quitando algunas cositas que quedan. Por ejemplo, recuerdan que hice un marco rectangular, lo voy a borrar, que no se sienta. Los errores donde puse al principio
estas figuras geométricas de atrás, algunas manchitas que hay en el papel, y entre la cara puse una línea vertical que me daba guía de la simetría, y en el pelo esa línea no existe, esta vertical, entonces la estoy borrando. Y lo que voy a hacer es retomarla con el lápiz, retomar la conexión de la línea de los cabellos para darle un acento final. Uno puede quedarse aquí súper engomado metiéndole puros detallitos y cosas, pero ya el dibujo en este caso se encuentra finalizado. Simplemente estoy haciendo unos últimos toques. Podrían hacer ustedes los toques que quieran, en verdad. O sea, pueden en verdad engomarse como quieran, porque depende de la cantidad de realismo que uno busque, la cantidad de toques que quiera ponerle. Entre más toquecitos, pues tendrá más texturas, seguramente tendrá más superficies, generará más volúmenes, pero pues yo hasta aquí voy con el dibujo, ya siento que quedó suficientemente bien y ya lo puedo inclusive firmar. Voy a firmarlo en este momento. Con mi firma, estamos en el año 2020. Con esto hemos acabado el dibujo por el momento. La idea es que ojalá hagan muchos más. Fíjense en la página web del Museo del Oro de Bogotá, o inclusive vayan por favor al museo, tomen las fotografías o dibujen ahí mismo y van a encontrar un montón de maneras de hacer. Fíjense que es un proceso que es escalonado, ¿no? Empieza desde lo más tranquilo y más grisáceo, el boceto, luego vamos a poner una sensación de sombra y después al final se empieza a trabajar directamente en el contraste, en los acentos y en los detalles. Chévere también que suban sus imágenes, publiquenlas en sus redes y ojalá nos puedan taguear a nosotros para poder ver sus avances. Los espero entonces en una próxima y muchísimas gracias por toda su paciencia y atención en este taller. Gracias a IDARTES y la Cámara Colombiana del Libro.